Esta semana nos toca una nueva porción de la Torá o una nueva parasha. Todas las semanas estudiamos una porción de la Torá y a través de ella seguimos en este proceso de cambio, seguimos en este proceso de rectificación, de corrección y a través del mismo poder cada día desarrollar nuestras cualidades, llevarlas a su nivel, a su equilibrio, tanto a las positivas como a las negativas, poder evaluar el enfoque que tenemos de la vida y de nosotros mismos, nuestra perspectiva, y de allí cada día a través del comportamiento, la conducta, la actitud, poder emular a Hashem, poder actuar a semejanza de Hashem y de esta forma ser su imagen. La única manera de poder expresar esa semejanza es que nuestro enfoque pueda despertar esas cualidades positivas que nos muestran o nos revelan la esencia de Hashem. Así que a través de cada porción de la Torá estamos recibiendo esas herramientas, todo aquello que nos permite poder realizar esos cambios profundos y de allí construirnos en aquello que la Torá establece. Así que esta semana, que corresponde a una nueva porción de la Torá, como es la parashá Hasinú, que traduce como dar o prestar oído. La parashá Hasinú es una de las últimas porciones de la Torá del ciclo anual. O sea, ya vamos a terminar de estudiar las 54 porciones o parashot correspondientes al año para comenzar un nuevo ciclo de estudio y seguir estudiando, seguir aprendiendo o, como enseñan los sabios, seguir remarcando en nuestra vida a través de todas estas enseñanzas las áreas que nosotros necesitamos tratar, todas las áreas que nosotros necesitamos trabajar. Esta porción comienza diciendo: oye, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. La parashá que nos toca leer esta semana, que se titula Hasinú, consiste de un capítulo de 52 versos. Hasinú literalmente significa o traduce dar oído. En la primera parte de la parashá encontramos el canto de Moshe y concluye con los últimos 5 Pesukim, cuando Hashem manda a Moshe subir al monte Nebo y ver de lejos la tierra prometida previo a su muerte. Entonces, los últimos 5 versos o Pasukim nos muestran todo esto. Es un momento bastante triste, producto de que vemos la despedida de este gran líder, de este gran hombre que ha venido guiando y llevando a todo un pueblo, a toda una nación, a un lugar designado y establecida por Hashem. Así que toca despedirse, toca ver desde lejos aquello que Hashem había establecido para el pueblo, pero con la satisfacción de haber realizado su tarea. Estamos hablando de la despedida de un gran líder, de un gran hombre que a través de su vida muestra el ejemplo de lo que es la firmeza de convicciones, lo que es el esforzarse y estar enfocado en la tarea asignada y también en todo aquello que representa cambio en la vida para asumir lo que Hashem demanda. Vemos en Moshe un ejemplo a seguir y sobre todo por ser una persona que, a pesar de que, como todo ser humano, tener fallas, tener errores, porque todos los tenemos, sin embargo poder sobreponerse frente a ellas. Una persona que también tenía grandes virtudes. Cuando vemos cómo un pueblo iba contra Hashem, atentaba contra los principios de Hashem y su Torah, y de igual forma también contra él como autoridad, y sin embargo una persona con esa bondad, con ese enfoque de bondad, con ese enfoque de piedad, pero también teniendo grandes cualidades que despertaban estos enfoques, y de allí la actitud y el comportamiento frente al pueblo, más allá de la actitud del pueblo que deshonraba a Hashem y que mostraba que estaban lejos de ser aquello que se esperaba. Así que vemos esta despedida
Y vemos también que Moshe alaba a Hashem por todas sus obras perfectas, por sus caminos de justicia, por todo lo que ha venido estableciendo Hashem, quien únicamente el Todopoderoso fue quien creó y sustentó a su pueblo, lo protegió y lo alimentó cuando vagaron por el desierto. Siempre vemos cómo Moisés o cómo Moshe reconoce a Hashem en todo. Vemos cómo reconoce la grandeza de Hashem en su vida y la forma como guió al pueblo. Y eso es sumamente importante cuando nosotros aprendemos a reconocer a Hashem en todo. Porque cuando lo reconocemos, será muy fácil poder agradecer. El agradecimiento viene como resultado de una persona que tiene conciencia de Hashem en su vida y lo reconoce siempre. Una persona que está gozosa con lo que tiene y da gracias producto de ello. Vemos que en esta porción hay unos elementos que quiero destacar que enseñan los grandes rabinos y que aparecen en la Torá. Comenzamos con Devarim 32:1, donde dice: prestad oídos, cielos, que hablo yo. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Para Rambán, este cántico es una promesa explícita de redención futura, o lo que es conocido como la Geulá, que a pesar de su brevedad, contiene todo y lo atinente al futuro de Israel. Al respecto se afirma en el Talmud que este cántico era dicho por los levitas en el Beit HaMikdash o en el santuario de Jerusalén. Entonces, este canto nos hace un llamado de atención porque dice: prestad oídos, cielos, que hablo yo, escucha la tierra. Y menciona tanto los cielos como la tierra para que presten atención. Maimónides, en su libro Mishneh Torah, dice que el cántico era dividido en 6 áreas o 6 temas. Habla del verso 1 al 6 como un tema, del 7 al 12 como un segundo tema, un tercer tema o área desde el 13 al 18, del 19 al 26 otra, del 25 al 35 otra, y del 36 hasta el final termina de exponer estas 6 temáticas. Y vemos también que se leía un pasaje cada Shabbat, y finalizando la lectura en 6 Shabbatot, 6 semanas, y recomenzaban nuevamente todo esto. El Shulchan Aruch reproduce esta misma idea, y de allí la importancia de tomar en consideración todo esto al momento de estudiar. Vemos que Asinu Hashamayim significa prestar oído al cielo. Se trata de las últimas palabras de Moisés antes de partir del mundo. Lo primero que destaca aquí el Zohar, por ejemplo, es que el verbo escuchar se nos presenta de 2 formas. La primera es en forma imperativa porque dice escuchad o dice oíd. Y la segunda, que la tierra oiga, pareciera como una opción. Y de allí lo interesante de todo esto, porque el Zohar dice que cuando Moshe dice Asinu Hashamayim, está dando una orden para abrir una puerta en el nivel de Seir Anpin. Es un nivel muy elevado, en el nivel que comunica los intelectos divinos con las emociones, eso que crea una inteligencia emocional. Entonces vemos acá que cuando la Torá nos dice en Devarim o Deuteronomio 32:1, prestad oídos, cielos, que hablo yo, escuche la tierra las palabras de mi boca, Moshe comienza esta porción con esta expresión, Asinu Hashamayim, que literalmente significa presten oído, cielo, y continúa con la expresión Betishema Aret, que significa literalmente escucha, oh tierra. Por otra parte, el profeta Isaías comienza su profecía con Shimu Shamayim, que literalmente significa oye, oh cielo. Y continúa luego con Behasinu Aret, que significa presta oído, oh tierra. Ahora, cuando vemos esto,
¿Qué podemos aprender de ambas afirmaciones comenzando un verso? Vemos que Isaías capítulo 1, verso 2 dice, oíd cielos, o Shimu Hashamay, que es lo que dice claramente, y luego dice, y escucha tu tierra, Behasinu Aret. ¿Por qué habla Hashem? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es lo que dice Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Hashem. Crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, de acuerdo a ciertos comentaristas rabínicos de estas porciones de la Torah, la expresión Hasinu o presta oído, que es la que vemos acá, y que esa misma expresión es la que vemos nosotros también utilizada por el profeta, esta expresión Hasinu, presta oído, se utiliza cuando una persona está cerca. Y la expresión Shimu, escucha, se utiliza cuando una persona está lejos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan a través de estas expresiones en la Torá, pero también a través del profeta? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de estas expresiones Asinu y Shimu, que son utilizadas tanto en la Torá por Moshe como también por el profeta? Entonces, la razón que nos comentan los rabinos es que Moshe utilizó la expresión Hasinu, presta oído, junto con los cielos, dado que él, hablando de Moshe, se encontraba muy cerca de ese nivel espiritual, muy cerca de los cielos, una posición muy elevada. Y por eso comienza hablando de Asinu, Hashamayim, o presta oído cielos. Por otra parte, el profeta Isaías utiliza la palabra Shimu, escucha, junto con cielos, ya que durante su época la gente no estaba tan cerca de los cielos, no tenía ese nivel espiritual tan elevado, no estaba en una posición tan alta como en los tiempos de Moshe. Por eso cada uno de ellos comienza hablando del cielo, que presten oído, y uno utiliza la expresión Hasinu por su cercanía, y otro, como el profeta, utiliza la expresión Shimu por lo distante o la lejanía que tenía el pueblo de los cielos y de su conexión con Hashem. También podemos destacar que la nebuá de Moshe, o la profecía o el nivel de revelación de profecía de Moshe, era mucho más elevada que la de Isaías. La labor de Moshe era proyectar todo lo espiritual en la tierra, poder revelar la Torá, la instrucción de Hashem en la tierra y proyectarlo. Pero en el caso del profeta, que es Isaías, del que estamos hablando, su labor era elevar todo lo que estaba en el plano terrenal hacia el cielo. Mientras que Elías, su labor era hacia arriba, hacia su elevación, como en el caso de Elías, de Isaías, que es el que estamos citando. En el caso de Moshe era totalmente diferente. Entonces, mientras que Moshe era el encargado de proyectar todo esto del plano espiritual sobre la tierra, de hacer que la verdad fuera revelada, en el caso de Isaías, su labor era elevar todo lo que estaba en el plano terrenal. Entonces, Moshe era hacia abajo, hacia la revelación, hacia la proyección en este plano terrenal, mientras que Isaías era hacia la elevación, subir, elevar de nivel a las personas. Por eso cada uno utiliza, para hablar de los cielos, una expresión totalmente diferente. Uno utiliza la expresión Hasinu y otro utiliza la expresión Shimu. Escucha los cielos es el cantar de Moshe cuando se despidió del pueblo. Está escrito que describe todo lo que fue, es y será, todo lo que sucederá con el pueblo de Israel hasta la llegada del Mashiach. En el verso 3, él declara, porque el nombre de Hashem proclamaré, dad honra a nuestro Elohim.
vemos allí la importancia de lo que Moshe está revelando, de lo que Moshe está mostrando. Y vemos allí que dice que el nombre de Hashem proclamaré, da honra a nuestro Elohim. Por un lado habla de Hashem, del nombre de él, y por otro lado habla de Elohim. Entonces proclamar su nombre es la forma en la cual nosotros podemos tener esa conexión espiritual con Hashem y conocer la esencia de lo que es Hashem, y proclamamos el nombre de Hashem a través de nuestras acciones que lo emulan, y de esta forma poder revelar la imagen de Hashem. Cada vez que yo actúo conforme a Hashem, que yo actúo a imagen de Hashem porque así fui creado, yo estoy revelando su imagen y yo estoy proclamando su nombre a través de mis acciones. Quiere decir que las acciones de todos aquellos que estudiamos la Torá y que nos esforzamos, que luchamos por hacer cambios, por corregir, por mejorar, por hacer ese tikkun nefesh, esa rectificación del alma, es con el objetivo de que podamos proclamar a Hashem a través de nuestra vida, que nuestra vida la podamos conectar por completo con Hashem, siendo uno con Hashem. Pero también dice, da honra a nuestro Elohim. ¿Cómo damos honra a nuestro Elohim? La forma de honrar a nuestro Elohim es que siempre podamos revelar su presencia, que siempre podamos revelar la imagen de Hashem. Y la única forma de poder revelar la imagen de Hashem es que tengamos conciencia de Hashem en nuestra vida todo el tiempo. Es que podamos verle siempre. Cuando yo estoy conectado con Hashem, cuando yo estoy cerca de Hashem, yo puedo revelar a Hashem. Pero yo tengo que quitar todos los obstáculos que hay dentro de mí, como todos los factores externos que pueden impedir ese acercamiento. O sea, yo tengo que procurar buscar las condiciones que me permitan el estudio de la Torá para llevarlo a la práctica. La Torá no es un conocimiento que se adquiere para desarrollar nuestro intelecto o para ampliar el conocimiento que ya tenemos. La Torá es para nosotros poder caminar conforme a lo que Hashem ha establecido. La Torá es un manual de instrucción, es un estilo de vida, no es un simple conocimiento, no es algo que estudiamos como cualquier libro o como cuando fuimos a la universidad que estudiábamos ciertas materias. No, la Torá es totalmente diferente. Nosotros estamos estudiando es el carácter de Hashem, la esencia de Hashem, el propósito por el cual fuimos creados, nuestra identidad. Todo lo que hay allí es para que entendamos cómo debemos conducirnos, cómo debemos caminar. Que no es fácil, no es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Todo depende de cuánto temor a Hashem nosotros tengamos, cuánta conciencia, cuánto vemos a Hashem en nuestra vida todo el tiempo para estar comprometido con ello, y ese compromiso, esa convicción es la que nos va a permitir acercarnos y siempre luchar por mejorar. Cuando podemos superar el entorno, cuando podemos superar las condiciones y los factores externos que pueden influenciar, por eso la lucha contra el antisemitismo, porque es un factor muy fuerte, ese odio desmedido y que mucha gente trata de ocultar su identidad. Por eso mismo, por el antisemitismo, mucha gente trata de ocultar su identidad para no ser señalado o criticado. Y eso sucede. Pero también hay un factor que también influye y es un enemigo silencioso, que es la asimilación. La asimilación es cuando nosotros perdemos por completo el enfoque, cuando perdemos por completo nuestra identidad, cuando un velo se coloca delante de nosotros y ya no vemos, ya no apreciamos lo que en un momento llegamos a apreciar. La asimilación absorbe por completo al ser humano y lo lleva a donde quiere, y es a una vida fuera de la Torá, a una vida sin identidad, a una carencia de propósito, y empieza a generarle vacíos. Y por eso la persona empieza a deambular de religión en religión, o inclusive se puede abstener de las religiones porque puede tener poco de conciencia sabiendo que en ellas no está la verdad.
Entonces es una vida carente de propósito y llena de muchos vacíos. Entonces cuando vemos nosotros en la Torá la forma en la cual nosotros debemos honrar a Hashem, la manera como nosotros debemos dar a conocer la Torá a través de proclamar su nombre, producto de nuestro comportamiento, nuestra conducta. Entonces, cuando yo tengo conciencia de ello, yo empiezo a caminar realmente como alguien que está bajo pacto, como alguien que realmente está comprometido con la Torá y que ve en ella una forma legítima, verdadera, única, genuina de cómo caminar con sentido en la vida. No hay otra forma. Entonces cada quien decide si a través de sus acciones puede proclamar el nombre de Hashem y dar honra a Elohim. Así que este verso que aparece es luego de que vemos nosotros en la Tanat que dice: descenderá como la lluvia mi enseñanza, mi instrucción destilará como el rocío. Entonces, cuando vemos esto, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Y es que la Torá es revelada como la lluvia. Y bendecimos a Hashem por ello, ya que previo al Mashiach la Torá será revelada en todo lugar como la lluvia. Pero para algunos será simplemente como rocío y para otros será como una llovizna. O sea, hay diferentes niveles para recibir la Torá. No todos recibimos la Torá de la misma forma, porque no todos buscan de la forma correcta, de la misma manera. Cada quien lo hace desde un enfoque, cada quien lo hace dentro de sus prioridades o visión que tiene de la Torá y de la vida. Por eso, para algunos, la Torá será revelada y será recibida como la lluvia, mientras que otros será más bien como el rocío, y para otros como una llovizna. Entonces, cada nivel nos muestra la manera como la gente puede recibir la Torá. ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué no se recibe de la misma forma? ¿Por qué no todos captamos o percibimos la Torá de la misma manera y la asumimos, ya que estamos recibiendo la misma Torá, o inclusive podemos estarla recibiendo de la misma persona, del mismo rabino, del mismo jaján? Explica Yeruhan de Mir que en el caso de recibir la Torá es una ocupación espiritual muy elevada, y como está conectada con la manera como estudiamos la Torá, cómo apreciamos o asumimos la Torá, y que no se trata de un conocimiento cualquiera, el rabino Yeruhan de Mir nos comenta que es una conquista espiritual, que es una adquisición del alma, y que por lo tanto es un trabajo interno muy profundo. Cuando yo veo la Torá como una guía que me muestra el camino, como una brújula que me orienta por dónde debo ir y hacia dónde debo ir, entonces yo lo voy a ver de manera diferente a un simple conocimiento. Yo no estoy tratando de buscar en la Torá la respuesta que yo no encontré en la religión, porque sería absurdo. Yo no voy a empezar a comparar lo que yo estoy estudiando de la Torá con lo que se dice en la religión, porque también sería absurdo. Yo tengo que dejar a un lado todo esto, empezar de cero y entender que la Torá es lo que Hashem reveló y que es una verdad absoluta, y comprender que es el único camino a seguir y que no tiene punto de comparación. Por eso, si queremos que la Torá la podamos recibir plenamente y caminar conforme a ella, tenemos que hacer que la Torá deje una marca en nuestra alma de forma profunda, una marca que quede como un sello estampado para siempre. Y para que eso suceda, entonces hay que grabar en nuestra alma impresiones sucesivas. O sea, la enseñanza de la Torá es a través de remarcar muchas cosas que necesitan ser implantadas y que se transformen parte de nuestro ser. Así como nosotros agarramos un lápiz o agarramos algo para realizar un trazo,
Nosotros, para dejar una marca indeleble, una marca, una huella en el papel, necesitamos hacer muchos trazos en el papel. De la misma forma, necesitamos hacer muchos trazos y dejar una marca indeleble en nuestra alma. Y la única forma de conseguir vivir la Torá es esforzándonos en ella. Es que cada día que nos levantamos a orar, que cada día que nos levantamos a estudiar, que cada día que nos levantamos buscando la presencia de Hashem, agradeciendo por todo, es un día de retos, es un día de desafío, es un día que tenemos que asumir como qué debo cambiar en este día, qué debo mejorar, qué debo trabajar y empezar a buscar esas áreas donde nosotros estamos viendo debilidad, defecto o error, y de esa manera empezar a trabajar. Solo de esta manera podemos conseguir que la Torá la podamos recibir de la mejor forma y así caminar conforme a ella. Así que si nosotros estudiamos la Torá para alojarla solamente en nuestro intelecto, la persona solamente va a alcanzar a entender ciertos aspectos, pero nunca conseguirá profundizar en la esencia de la Torá, en la intención de la Torá, en los diversos niveles que revela la Torá de sí misma. Por ello es que el Rambán nos enseña que solamente la constancia de los actos prácticos ejercerá su influencia sobre cada cualidad que el individuo desee perfeccionar. La constancia de los actos prácticos es lo que ejerce influencia en cada cualidad. Sea positiva o sea negativa, necesitamos trabajarlas y llevarlas a su nivel. Por eso, cuando vemos nosotros en la Torá cómo comienza esta porción o esta parashá, nos dice o nos enseña de forma muy clara: escuchen, oh cielos, y hablaré, y que la tierra oiga las expresiones de mi boca. Y ya explicamos lo que representa cada expresión y el nivel en Isaías como el nivel en Moshe. Con respecto a este verso, preguntan los comentaristas qué tiene que ver el cielo y la tierra con la reprimenda o el llamado de atención a los hijos de Israel. Una explicación es que el cielo y la tierra son como una metáfora del ser humano que está compuesto de dos partes. Una porción superior que es espiritual y una porción inferior que es material. Siempre la porción espiritual tiende hacia arriba a elevarse, mientras que la inferior o material tiende hacia abajo a conectarse o a pegarse a este mundo. Quiere decir que al poner a la tierra y los cielos como testigos, también el texto nos quiere decir que en realidad todo lo existente es testigo de lo que ocurre en cada momento de la historia. De manera que no tenemos excusa para fallar, pues todo lo creado atestigua de la voluntad de Hashem y en últimas de cada una de nuestras acciones. Pero además los cielos y la tierra son testigos porque se necesitan como mínimo dos de ellos para declarar en algún caso en el que se requiera hacerlo. Así que vemos que nosotros necesitamos trabajar para encontrar ese punto donde lo espiritual de nuestro ser y lo material se puedan unir en una verdad revelada en la Torá y de esta forma poder caminar conforme a ella. La única manera de hacerlo es que la voluntad de Hashem se transforme también en nuestra voluntad. Y como vemos allí, utilizan al cielo y la tierra como testigos porque es lo mínimo que se necesita para presentar en algún caso. Vemos que lamentablemente la gente critica, condena y acusa y actúa supuestamente en honor a la verdad, violentando toda la verdad y los métodos que aparecen en la Torá. Cuando se juzga, cuando se sentencia, pero no está la persona que es juzgada. Cuando se critica, cuando se señala o se veja o se maltrata, ignorando todo lo que representa la Lashon Hara y el fuego que hay en la lengua. Entonces, en nombre de la verdad, no podemos estar pisoteando, no podemos estar dejando, dañando, maltratando la misma Torá que supuestamente estamos defendiendo. Así que
son cosas que no se entienden, pero que lamentablemente son actitudes que vemos nosotros y que la gente no tiene conciencia de ello y por eso no corrige y comete los actos que comete. Pero cuando los vemos en este mundo, cuando los vemos caminar, sus vidas reflejan el vacío y la oscuridad que hay en ellos. En Devarim capítulo 32:2 o Deuteronomio 32:2 está escrito lo siguiente: mi enseñanza caerá o goteará como la lluvia, y mi palabra fluirá como el rocío, como llovizna sobre los tiernos brotes y como aguacero sobre la hierba. La ilustración de la enseñanza a través de la Torá en este texto se asemeja al agua que cae sobre la hierba. Dice, el gotear en su original representa el que rompe el cuello. Estudia aunque te quiebre el cuello, aunque sientas que no puedes más, aunque tengas que hacer tantas cosas para poder caminar conforme a la Torá y poder actuar conforme a ella, debes hacerlo, debes seguir, que la enseñanza caiga como una lluvia a tu vida, aunque te quiebre, aunque te pueda llevar a doblegar producto de lo fuerte que puede ser el conflicto que te genera cuando te encuentras de frente a la verdad, cuando la Torá se transforma en un espejo y ves aquello que no querías ver o aquello que ves pero no aceptas. Entonces, en Isaías 55, versos 10 y 11 nos dice de la siguiente forma, y lo comparamos con lo que leímos previamente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Qué interesante. Vemos nosotros en la Torá, pero también lo vemos en los profetas que comparan a la Torá con la lluvia, con el rocío, con la nieve. Así como vienen ellas del cielo, de igual forma las tres, la Torá viene del cielo para hacer aquello sobre lo cual cae. Pero para que eso suceda debe existir algo sembrado, algo que exista en la tierra para que haga germinar, para hacer aquello sobre lo cual cae. Pero para que eso suceda, nosotros debemos sembrar. Entonces, si nuestra vida es como una tierra, en ella, hablando de nuestra vida, de la tierra, tenemos cualidades. Quiere decir que las cualidades, cuando nosotros las empezamos a regar con la Torá, van a empezar a aumentar. Si yo no tengo conciencia de ello, puedo generar un grave problema en mi vida, porque pudiera incrementar las cualidades negativas. Por ejemplo, una persona diría, pero More, ¿cómo yo puedo incrementar una cualidad negativa si estoy recibiendo a la Torá? Usted puede tener una cualidad negativa como la soberbia o el orgullo. Cuando usted empieza a estudiar la Torá y usted tiene un resentimiento hacia la religión, usted tiene un rechazo a la religión, usted viene con maltrato de la religión, usted va a utilizar la Torá como una herramienta para golpear a todo aquello que lo golpeó a usted. Entonces usted va a actuar con resentimiento. Cuando usted empieza a estudiar la Torá y se da cuenta de la verdad y de todos los errores que hay en la religión, usted va a atacar a la religión y usted va a llamar a esas personas que fueron su autoridad en un momento, usted lo va a llamar ignorante, usted lo va a llamar pagano, usted lo va a llamar de la peor forma, porque su orgullo lo lleva a ello. Entonces la Torá está regando su vida, está regando su alma, pero usted tiene cualidades negativas que están muy elevadas y la Torá lo que va a hacer es revelar el nivel desproporcionado de esa cualidad. Entonces, cuando vemos a una persona que dice enseñar la Torá, pero la utiliza para golpear, para agredir, ofender, descalificar a otro,
Su misma enseñanza está mostrando que la Torá revela la parte negativa de su vida, que la Torá está revelando la parte que debe trabajar. O sea, la misma Torá está revelando a otros que esta persona tiene problemas, que esta persona no está trabajando su mundo interior, que no se conoce. Y por ello es que no se da cuenta. Entonces, si la Torá desciende de los cielos como la lluvia, como el rocío, como la nieve, tenemos que darnos cuenta que ella va a empezar a caer. Pero ¿sobre qué está cayendo? Entonces, si yo me conozco, si yo me estudio, si yo empiezo a pasar un tiempo conmigo mismo, haciendo esa introspección, revisando mi mundo interior, reevaluando mis cualidades, mis enfoques, entonces cada vez que caiga la Torá, hará que surja algo bueno, algo noble en la vida. Y en algunos puede ser más rápido como en la lluvia, pero en otros puede ser el proceso más lento como en la nieve. En algunos puede inclusive ser demasiado superficial como lo es el rocío. Entonces vemos a este tipo de personas que son tres tipos de niveles. Una persona que vemos nosotros que el proceso de cambio es rápido porque la Torá penetra como la lluvia. En otras personas el proceso para asumir la Torá es mucho más lento como la nieve, que para penetrar tenemos que esperar a que se derrita y de esa forma es que entra a la tierra. Y en otras personas simplemente la Torá va a ser un conocimiento, algo superficial, algo que escogen como el menú en un restaurante. Yo escojo de la Torá esto y esto me gusta y lo demás yo lo desecho. Y esa es una visión que evita como el rocío, que simplemente queda por fuera, queda muy superficial y que no produce nada en el ser humano. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cómo la Torá está siendo implantada en nuestra vida? Como la lluvia, como la nieve, como el rocío. Cuando nosotros recibimos la Torá, ¿qué es lo que está asombrando? ¿O qué es lo que está llegando allí a nuestro cuerpo? ¿Está regando cualidades positivas, cualidades negativas? ¿En qué niveles están cada una de ellas? Son las preguntas que tenemos que hacernos si en verdad tenemos conciencia de todo esto y queremos mejorar y queremos caminar conforme a lo que la Torá establece, lo que Hashem demanda. Nunca olvidemos que el agua es un purificador importante. De la misma manera como la Torá purifica y eleva a aquel que estudia y cumple con ella como enseñan los sabios. El agua por excelencia simboliza la Torá, pues limpia, purifica, es refrescante, es transparente, indicándonos que sus verdades siempre conducen a lo mismo y no existe nada oculto que trate de cambiar su sentido. Y así como el agua es indispensable para vivir, de igual manera la Torá, porque ella es vida. Al decir que caerá, se refiere a que la Torá proviene de esferas celestiales, de un nivel superior, de otra dimensión, y por lo tanto es confiable y es poseedora de la verdad y de la mejor sabiduría que pudiéramos nosotros recibir. Del Midrash tomamos lo siguiente. Así como la lluvia no crea una nueva planta, sino que solamente desarrolla y madura una semilla o planta que ya existe, así la Torá desarrolla las semillas en el corazón de la persona. Una persona primero debe abocar su corazón y mente al estudio de la Torá y luego los estudios van a rendir fruto. Por eso vemos en el Salmo 119, que muy poca gente lee, en el verso 32, que dice: mejor me es la Torá de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la Torá de tu boca que millares de oro y plata. No se puede saltar de súbito a nivel espiritual, a uno más elevado. Subir de nivel, producir cambios, mejorar, no es algo instantáneo. Nos esforzamos, luchamos para que los cambios se den. Y habrán áreas donde los cambios se van a hacer más evidentes que en otras. Hay cosas que sí podemos mejorar, cosas que sí podemos cambiar. También debemos evaluar desde el momento que comenzamos a estudiar la Torá y empezamos a hacer cambio, nuestra vida, el entorno, todo lo que vemos, cómo lo percibimos. ¿Qué es lo que estamos captando de él y de nuestra vida?
Y eso es sumamente importante porque es la manera como nosotros podemos rectificar, es la manera como nosotros podemos ver los resultados y seguir trabajando, seguir esforzándonos. Entonces, recordemos que en áreas vamos a subir más rápido que en otras áreas. O sea, nos vamos a elevar más en unas áreas en comparación con otras, pero tenemos que seguir trabajando en todo. Entonces, cuando nosotros podemos hacer como que una pausa, ¿no? Para reflexionar, para meditar y con el objetivo de abandonar todo aquello que nos afecta, con el objetivo de erradicar, de cortar, de quitar todo aquello que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer, que no nos permite elevarnos hacia ese nivel que Hashem espera de nosotros y que es el resultado del despertar del cielo en mi vida. Ese despertar del cielo en mi vida es la manera como Hashem me está revelando su Torah para guiarme. Yo tengo que evaluar si cada día yo estoy avanzando, cada día yo estoy creciendo. Ahora yo guardo mejor Shabbat, ahora yo guardo mejor Kashrut, ahora yo guardo mejor el recato, el Zeniut. Ahora la pureza familiar yo lo destaco más. El estudio de la Torah es sumamente importante. ¿Qué es lo que estoy haciendo para mejorar todo eso? ¿Yo estoy mejorando, me estoy acercando más o me estoy alejando? Hay personas que se alejan por diversos motivos. Personas que se alejan porque lamentablemente ahora están en una ciudad donde no pueden estudiar. Personas que se alejan porque ahora el trabajo los absorbe y ya no tienen el tiempo suficiente. Personas que se alejan porque ahora tienen otras prioridades. Personas que se alejan porque están con la pareja incorrecta. Personas que se alejan porque tuvieron un problema en un sitio y se fueron para otro donde en vez de ayudarle a mejorar, más bien están perdiendo lo poco que tenían. Son las preguntas que nos tenemos que hacer, son las cosas que deberíamos meditar y no simplemente existir en este mundo. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de vivir y no simplemente existir? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer las cosas como es debido? La idea de este verso introductorio es que Moshe expresa la esperanza de que, así como las aguas revivifican la flora que recubre la tierra, pueda cada enseñanza de Hashem a través de Moshe en la Torá y sus palabras penetrar en el corazón de los hijos de Israel, produciendo allí frutos, que cada cual reciba estas palabras y enseñanzas según su capacidad. Por eso Abarbanel nos dice que así como la llovizna se distingue por su poca cantidad de las lluvias copiosas, así cada uno asimila las enseñanzas acorde a su sabiduría, voluntad y capacidad. Quiere decir que no todos captamos lo mismo de la Torá. Hay personas que captan mucho más, que perciben cosas mucho más profundas y evidentemente dependiendo de ese nivel también será el comportamiento y la conducta. Si usted está cercano a una autoridad, si usted está cercano a una persona que conoce la Torá, si usted está con alguien que estudia la Torá, va a ver siempre que alrededor va a encontrar elementos que ayudan a ello. Va a haber libros, va a haber material, va a haber muchas cosas que promueven ese crecimiento personal y con ello el desarrollo espiritual. Entonces, mientras más cerca usted esté a alguien que está consciente del proceso de cambio, mientras más cerca usted esté de alguien que ama la Torá, que quiere vivir la Torá, que desea caminar conforme a la Torá, será para usted un gran aliado también de cambio. Será para usted alguien también motivador a mejorar y a crecer cada día. Comenta el rabino Agner Chokron que en los asuntos espirituales nunca hay que ir a los saltos. Pues si se salta un escalón más alto sin el correspondiente crecimiento progresivo, es obvio que volverá a caer. O sea, cada etapa, cada cambio, cada área que vamos trabajando, debemos trabajarla muy bien. No es subir por subir. Es que lo hagamos con firmeza, es que lo hagamos pensando en que estamos dejando en verdad una huella en nuestra vida. Si no es así, entonces no vamos a obtener los recursos que una etapa nos puede aportar a través de los cambios.
Cuando alguien estudia la Torá y se esfuerza en practicar cada cosa que aprende, disfruta más el estudio porque empieza a saborear lo que está aprendiendo cuando lo lleva a la práctica y empieza a ver los resultados. Está viviendo y no simplemente existiendo. Está viviendo la forma más sublime, verdadera y especial de lo que es el amor de Hashem a través de su Torá. Porque el estudio de la Torá produce un placer especial cuya esencia es el amor sublime. Por ende, vemos nosotros la importancia de todo esto. Y de allí que la arrogancia, la envidia, los celos, el odio, no sea lo que refleje, lo que muestre que una persona estudia la Torá. Cuando tú actúas conforme a la Torá, tú te enfocas en tu vida, no en la vida de otro. Cuando tú estudias la Torá, tú estás centrado en tu crecimiento, en tus cambios, porque es una relación entre Hashem y tú. Tú no tienes que demostrarle a nadie nada, ni querer estar haciéndole ver a la gente tus cambios y que tú eres un sadik, porque no estás entendiendo para quién es el cambio y el por qué. Enseña a los sabios un fundamento básico y firme, que la palabra hablada, que es milá en hebreo, también se relaciona con la palabra milá, que traduce como circuncisión. Una cosa y expresa a la otra. O sea, la expresión milá, que por un lado habla de la palabra hablada y por otro habla de la circuncisión, nos muestra dos cosas a la vez. Y es la santidad que debe existir al hablar. La manera como expresamos la santidad del interior de nuestro corazón con cada palabra. O sea, mucha gente dice, yo tengo un corazón circunciso o yo estoy circuncidado de corazón. Pero cuando vemos el comportamiento, cuando vemos la conducta, es evidente que no es así. Cuando vemos sus acciones y la forma como habla de otros, cuando vemos el odio, cuando vemos el resentimiento, cuando vemos la envidia, el celo, la mentira, es evidente que no hay ninguna circuncisión. La gente dice eso porque es tan fácil, ¿no?, de expresar, porque no revela compromiso. Y de esa manera también revela la manera tan simple como ve la vida y las cosas sagradas de Hashem, lo santo de Hashem. Entonces, esto nos muestra que una verdadera persona o alguien que verdaderamente está estudiando la Torá y la está poniendo por obra y la está llevando a la práctica es alguien que esta expresión milá, que traduce como circuncisión o como corte, también está relacionada con la palabra hablada. Cuando yo circuncido mis labios, yo no voy a estar hablando mal de otra persona. Yo no voy a estar degradando, vejando, criticando, condenando a alguien. La única manera que yo hable de otra persona es que yo tenga que ir a un tribunal y frente a un juez yo tenga que decir la verdad, yo tenga que hablar las cosas como son. Pero por gusto, simplemente porque yo tengo algo contra esa persona o porque no me cae bien o porque me lastimó en un momento, mi deber ser es perdonar y seguir adelante. Yo no tengo que estar con esa persona y ser el mejor amigo ni nada por el estilo. Esa es su vida, no me aporta nada en la mía y yo estoy en un proceso de crecimiento y por lo tanto es una persona que no me va a ayudar en ello, que al contrario me resta y por lo tanto no quiero ninguna relación con esa persona y ya está, se acabó y se sigue adelante. No olvidemos que el cumplimiento de la Torá, como enseña el rabino Salanter, el cumplimiento de la Torá debe ser mediante la aceptación de una servidumbre total y la completa anulación de cualquier deseo personal, incluso el deseo personal de hacer el bien o hacer más, ya que la persona no percibe la esencia de aquello que lo motiva a actuar, ya que solo ve la realidad que lo limita. A veces queremos ayudar y tender la mano a alguien guiado por las emociones y por los sentimientos, pero no captamos la realidad de lo que está sucediendo en esa persona y nos podemos meter en procesos que no son los nuestros. Tener discernimiento para saber dónde intervenir y dónde no intervenir. Tener discernimiento, pero también tener presente que nos estamos llamados a dar consejos a todo el mundo que nos encontremos viendo cosas que no nos parecen.
Los consejos se le dan a quienes piden un consejo. Cuando alguien no te pide un consejo y tú ves que su vida es un desastre, ese es su problema. Se escucha duro, se escucha fuerte, pero es la gran verdad. Porque cuando tú tratas de hacer un llamado a la atención a alguien que dice la misma Tanat, que es un necio, se va a hacer enemigo tuyo. Pero cuando tú quieres aconsejar o ayudar a alguien que es sabio, lo va a agradecer, lo va a valorar. Y a veces queremos meternos en cosas que no estamos llamados a intervenir. Nuestro compromiso es con nuestra vida. Nuestro compromiso es con nuestra pareja. Nuestro compromiso es con nuestros hijos, con nuestros padres que debemos honrarlos. Con ellos es que debemos estar ligados y cada día fortalecer los compromisos. Pero con otras personas todo va a depender de la persona. Si la persona desea cambiar y pide un consejo, vamos a tender la mano. Si la persona quiere mejorar su vida y no sabe cómo y nos pide ayuda, vamos a ayudarle. Pero no querer ir enarbolando a la bandera del consejero, del hombre verdadero, del sádic, del que yo lo sé todo, porque no es así, no es verdad, no lo sabemos todo. Vamos conociendo cosas y en la medida que vamos conociendo le llevamos en la práctica y mientras más conocemos y practicamos nos damos cuenta de cuánto nos falta por aprender y crecer. Así que el deseo personal de querer hacer el bien o hacer más, enseñan los rabinos que debemos cuidarnos de ello para no meternos en procesos que no estamos llamados, a situaciones que no son las nuestras, que no nos competen. Por ende, a cada paso es preciso un acatamiento íntegro de la Torá, sintiéndose comprometido y por completo en obedecer la misma. El que no se conduce en conformidad con su nivel no puede pretender recibir ayuda del cielo. O sea, cada uno en su nivel va a recibir una ayuda y debe caminar en función de ese nivel. Yo puedo tener aspiraciones de querer caminar en el nivel de alguien que yo admiro, que yo veo que está cambiando, que está mejorando. Sí, yo lo puedo tener allí como un modelo, como alguien que me da ejemplo de cómo debo cambiar, pero entender que él está en un nivel y yo estoy en el mío. Y en función de mi nivel es que yo tengo que trabajar y hacer los cambios. No puedo pretender recibir ayuda del cielo para hacer un cambio que va más allá de lo que esperan o demandan de mí. ¿Ok? Porque la actuación de esta persona que está en ese nivel, su comportamiento va a ser una señal evidente que tiene una falta de introspección, que no ha hecho una reflexión profunda, que está luchando la batalla que no es. Todo proceso amerita pasos que deben ser respetados y solo se dan sobre la base del nivel de fe que se posee. O sea, cada quien camina a su nivel de fe. Por lo tanto, tiene que estar muy atento a el nivel de fe que posee, que está basado en la Torá que recibe. Y todo esto es la consecuencia de la revelación a través de lo que se imparte. Nadie puede caminar más allá de su nivel de revelación. Y el carácter es lo que te va a permitir llegar más lejos. Si tú no forjas tu carácter, si tú moldeas tu vida, si tú no te transformas, si tú no rectificas, no vas a llegar muy lejos. Si tú no tienes revelación de la Torá, si tú no caminas en la Torá, si tú no practicas la Torá, no puedes dar grandes pasos. Hay personas que quieren grandes cosas en su vida haciendo lo mismo y eso es un grave error. Eso es una forma en la cual la persona se está mintiendo a sí mismo. El rabino Shimon Rafael Hirsch enseña que la Torá viene del término erayón. Erayón traduce como preñez, ¿ok? Como embarazo. Significa que quien desea adquirir la Torá y vivirla para alcanzar un nivel elevado de espiritualidad debe renacer. O sea, debe transformarse en esencia, desde lo más profundo del ser, en alguien diferente. Es como si estuviera dentro del vientre de su madre y tiene que volver a salir y de esta manera que surja una nueva persona, la mejor versión de sí mismo y que pueda cambiar en todos los aspectos. Y esto solo se consigue mediante el encauzamiento de las cualidades. Cuando tú empiezas a trabajar, a controlar, a medir muy bien tus tendencias o tus cualidades negativas,
cada ser humano posee una virtud y un defecto que son dominantes. Saber cuál es mi virtud dominante, pero también mi defecto para llevarlo a equilibrio. Por eso las virtudes se traducen como midot, pero midot también traduce como medidas. Entonces tenemos que poseer nuestras cualidades en sus medidas. Y estas cualidades pueden ser las dominantes y las principales en la personalidad del ser humano. Por eso debe trabajarla. La labor del individuo debe encaminarse a fortalecer y desarrollar esas virtudes positivas y a superar por completo y de manera constante las virtudes negativas y sus defectos. Recibir la Torá significa que estamos dispuestos a cambiar por completo en el sentido de renacer, de arrancar de raíz todo. Poder concentrarnos en lo que más nos cuesta, en lo que es más fuerte de cambiar o que genera apego. Porque para recibir la Torá necesitamos pasar como una especie de crisol donde se forja el carácter de cada uno o de cada persona que ha asumido la Torá para vivirla. No olvidemos que así como uno cumple con una misvá y esa misvá te lleva a otra y te lleva a otra, un pecado también te lleva a otro y te lleva a otro, hasta que tú lo permites todo. El pecado te va convenciendo de que tu conducta es buena y correcta y que incluso estás haciendo cosas buenas y conforme a la Torá. Y esto es el resultado de un corazón engrosado, es el resultado de alguien que no ve, de alguien que tiene muchos velos. Pero si alguien no se autoengaña, si alguien es íntegro, si alguien es honesto consigo mismo, va a ver, se va a dar cuenta de sus cualidades negativas, de los enfoques que no son correctos, de un Yetzer Hará que lo domina en ciertas áreas, que tiene ideas equivocadas, que tiene un juicio de valores totalmente deformado. Y eso va a hacer que asuma la Torá para trabajar cada una de ellas. La Torá no es un conocimiento para saber qué dice la Biblia. La Torá es una revelación de Hashem para transformar nuestras vidas. Según el Mashgiach, el origen de todos los actos se encuentran en el carácter. Pero la base de las cualidades de carácter está en las ideas. O sea, los actos emanan del carácter y el carácter de las ideas. Esto nos indica cuán importante es trabajar las ideas, redefinirlas, revisarlas muy bien y organizar y llevar cambios en ellas mismas. El Rambán lo llama las cualidades de carácter. Es importante ver que Moshe menciona 4 factores que ligaron legítimamente a nuestros padres a él. Esto es lo que ellos son para él y lo que él es para su pueblo. Y lo vemos en Devarim o Deuteronomio 32:9. Devarim o 32:9, verso 10 y el 11. En el 32:9 dice, porción de Hashem es su pueblo. En el 10 dice, lo trajo alrededor, lo instruyó. En el 10 luego dice, lo guardó como a la niña de su ojo. Y en el 11 dice, como el águila que excita su nidada, los protegió. Aquí vemos las 4 formas como Hashem trata y ve al pueblo y la manera como actúa en función de ello. Moshe asimismo hace una remembranza al pueblo de la protección que Hashem les dio y el sustento que le proveyó cuando vemos estos 4 puntos en Devarim o Deuteronomio 32 del 9 al 11. Para finalizar, es importante tomar en consideración que siempre que vamos a hacer cambios en nuestra vida, que vamos a rectificar, que vamos a corregir, y eso también amerita que mucha gente no va a estar con nosotros, que nos vamos a distanciar, que nos vamos a alejar de otras personas que no entienden nuestros procesos, que no entienden nuestros cambios, pero que lo estamos haciendo por amor a nuestra vida, lo estamos haciendo porque nos amamos, porque nos respetamos, porque aprendimos a valorarnos. Estas personas también pueden pasar por miedos y por dudas. Y es normal, todo ser humano pasa por ella, y más cuando tiene que salir de esa zona de confort o tiene que salir de esa idea
que ha mantenido por años de cómo ve el mundo y cómo se ve a sí mismo. Entonces hay 5 puntos que quiero destacar para culminar con la porción de la Torá de esta semana y que quiero que lo tengan presente para poder vencer el miedo, para vencer las dudas, para poder caminar, para poder avanzar, tomar las decisiones que son correctas, que son las verdaderas, por muy duras que sean y por muchos conflictos emocionales y sentimentales que puedan generar. Necesitamos estar firmes, necesitamos ser determinantes en lo que hacemos, ser firmes de convicciones en todo aquello que estamos asumiendo conforme a la Torá. Lo primero, agradece a Hashem por el cambio en tu vida y lo que Hashem está colocando en la nueva etapa para emprender. Levántate agradeciendo. Gracias Hashem porque me estás dando una nueva oportunidad, porque me estás ayudando a cambiar, porque estoy en una nueva etapa, porque veo cosas mejores, porque estoy saliendo de esta cárcel, de este Egipto donde yo estaba. Lo segundo, la fe es lo que nos permite poder avanzar y vencer los miedos, porque sabemos que todo es para bien. Por muy duro que sea, por muy difícil, por muchos conflictos que pueda generar inclusive en nuestra familia, recordemos que todo es para bien, que en este momento apenas estamos quitando los velos, estamos quitando las telarañas, todo lo que nos impide tener una mejor visión. Pero tener la fe de que estamos dando los pasos correctos y de que todo es para bien. El tercer punto, recordemos que el miedo solo desaparece cuando lo enfrentamos. A veces tenemos miedo de cosas que nosotros creamos o generamos en nuestra mente con películas de terror que son muy fuertes y eso no nos ayuda en nada. El miedo se enfrenta y la manera de corregir, de mejorar es enfrentando las cosas en nuestra vida. Darnos cuenta, sí, yo tengo este error, yo tengo esta falta, yo tengo esto. Hay personas que pueden decirme, More, pero usted tiene este error, tú tienes este defecto. Sí, es verdad, lo tengo, estoy consciente de ello y estoy trabajando en ello también. Pero la pregunta es, ¿cuánto estás revisando tu vida para ver también los defectos como lo ves en la mía? ¿Cuánto estás invirtiendo para ver la tuya que te da tiempo para estar pendiente de la mía? Cuando yo estoy centrado en mi vida, no tengo tiempo para estar atento a la vida y los errores o defectos que tienen otras. Lo veremos a través del comportamiento y la conducta, sí, porque de pronto compartimos o hablamos o lo que expresan en las redes, que la gente dice cualquier cantidad de cosas, inclusive la gente publica sus errores y sus defectos y lo lejos que está de la Torá, cuánto se ha distanciado, cuánto violenta los principios en la Torá y la gente lo publica. Porque el nivel de ceguera es muy elevado. Cuarto punto, el objetivo del miedo es que no podamos crecer. Que nos quedemos presos en la zona de confort, que todo está bien, que mejor es así. Y eso es una gran mentira. No podemos tener miedo al cambio. Los cambios son necesarios. No tengamos miedo al crecimiento. Tengamos miedo a estancarnos. No tengamos miedo a una nueva oportunidad, una nueva etapa de nuestra vida. Tengamos miedo de quedarnos donde estamos. Ese refrán que dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer, nos causa mucho daño. Porque nos quedamos con lo malo, nos quedamos con lo peor, cuando pudiéramos tener algo mejor. Entonces, eso de que es mejor malo conocido que bueno por conocer, usted simplemente está asumiendo esto es lo malo y con esto me quedo y así va a ser. No. Por eso cuando Hashem creó todo, cada vez que fue creando algo, dice, y vio Hashem que tenía un propósito, vio Hashem que era bueno, menos en el hombre. Porque el ser humano va a tomar decisiones, porque el ser humano tiene libre albedrío. Todo lo creado no tiene libre albedrío. El sol seguirá siendo sol, la luna luna, las estrellas estrellas, el mar seguirá siendo mar, el águila seguirá siendo águila, el árbol seguirá siendo un árbol. La vaca no está pensando en que quiere nadar como el delfín, ni el tiburón tiene aspiraciones de volar como el águila. Por eso cuando fueron creados, vio Hashem que era bueno, vio Hashem que tenía un propósito, porque así como fueron creados, ellos se mantienen. Pero en el caso nuestro no. Porque nosotros siempre tenemos que estar cambiando, mejorando, elevándonos. Y eso es algo que debemos tomar en consideración. Por último, nunca olvides que jamás tendrás todas las respuestas antes de iniciar algo
y mucho menos cuando quieras hacer algo, entenderlo todo. Muchas personas quieren hacer algo, pero quieren tener como que todas las respuestas, quieren entenderlo, quieren conocerlo. No es así. Cuando Hashem llamó a Abraham, le dijo, sal a la tierra que te voy a mostrar. No se la mostró. En el camino, cuando hizo su Glech Lejá, cuando hizo esa introspección, cuando hizo ese cambio, cuando empezó a revisarse, a evaluarse, fue cuando empezó a ver lo que Hashem tenía para él. ¿Dónde estás? Hashem no te lo va a mostrar. ¿Dónde estás? No lo vas a entender. En ese lugar te está procesando, en ese lugar estás dando los cambios que te van a llevar a un nuevo lugar, a una nueva etapa y a poder ver lo que en esta condición y en este lugar tú no ves. No esperes tener todas las respuestas, no esperes entenderlo todo porque no es así. Da los pasos, camina, avanza. Tanto en este plano terrenal como en lo interno. Avanza en tu vida, avanza en tu crecimiento, avanza en mejorar cada día. Que no nos cansemos de cambiar, de mejorar, de rectificar, sino que siempre sigamos adelante. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasakobaru.